Hola, mi nombre es Yelkeli Sáenz Amelines, soy estudiante de la UNAD y voy a hablarles sobre los eventos de contaminación en la sabana de Bogotá. Resido en la ciudad de Cali, estoy en la carrera de Tecnología en Saneamiento Ambiental y esta presentación del evento de contaminación del suelo de la sabana de Bogotá hace parte del curso de propiedades de contaminación del suelo. En el diagnóstico del problema les voy a hablar sobre la descripción y sobre qué tipo de suelo son los de la sabana de Bogotá. De acuerdo al cuadro que podemos visualizar acá, donde están sus características, nos encontramos que este tipo de suelo es de topografía plana y que son creados a base de cenizas volcánicas, encima de una área arcilla lacustrina, y este tipo de suelo se clasifica como andisoles. Son comunes porque su superficie es fértil para tipo de cultivos de clima frío. También podemos visualizar el triángulo de texturas. Este se puede clasificar en 12 tipos, siendo arena, arcillas y limos los principales. De acuerdo a los cruces que se realizaron, descubrimos que de acuerdo a las características de la sabana de Bogotá, con 64% de arena, 24% de limos y 12% de arcillas, se halla que este tipo de suelo es de una textura franco-arenosa. Este tipo de textura es consistente para crear una buena adhesión, sin embargo no es totalmente estable como para crear una esfera. Y este tipo de suelo se hace de acuerdo por intercambio catiónico. Perdón. Los contaminantes se clasifican en dos partes. Está por metales pesados y pesticidas. En los metales pesados tenemos que se encuentran los cultivos, más que todo por cadmio, mercurio, arsénico y plomo. Y estos se dan de acuerdo, son generados por la fuente hídrica, o sea, por el riego que se hace a los cultivos de la fuente hídrica del río de Bogotá. En los pesticidas tenemos que son los que utilizan en la parte agrícola para conservar y fortalecer los cultivos. Sin embargo, esto causa suelos infértiles. En la hipótesis tenemos que pues en los metales pesados estos tienen una contaminación por la filtración. Este tipo de suelo tiene muy buena adhesión a ese tipo de metales. Lo que hace es que si se trasladan a los cultivos, estos cultivos que son consumibles son perjudiciales para la salud humana. En la parte de los pesticidas tenemos que los componentes que tienen los pesticidas, los fertilizantes, los plaguicidas, causan infertilidad en los suelos, pues produciendo que se dañe la vegetación que hay en ellos. Tenemos que la parte de los metales pesados es causado por mal manejo del suelo, por la minería, la agricultura, la ganadería, pero más que todo también por las actividades industriales de diferentes industrias que se encuentran en la sabana de Bogotá, que hacen malos vertimientos en los que contaminan la fuente hídrica y estos pasan al suelo por el riego que hacen para los cultivos. Y los pesticidas es por las actividades agrícolas que se hacen, como mencionamos anteriormente, pues para la conservación de los cultivos. Hay unos pesticidas que son biodegradables, pero la mayoría de personas todavía aún usan los químicos que causan infertilidad y daños en los ecosistemas, sobre todo en los suelos. Para este tipo de contaminación, la propuesta que se hace es de fitorremediación. Esta técnica utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales para sobrevivir en ambientes contaminados con metales pesados y sustancias orgánicas. Eso lo que hace es extraer, acumular, inmovilizar o transformar estos contaminantes del suelo. En los contaminantes orgánicos, es decir, los pesticidas, su proceso pueden ser degradados o absorbidos por estos vegetales y después son degradados, secuestrados y volatilizados.
En los contaminantes inorgánicos, que son los metales pesados, en su proceso pueden ser estabilizados en el suelo y secuestrados en tejidos cosechables. Acá tenemos una imagen donde se puede mirar la fitoestabilización en la parte de las raíces y la fitoextracción en la absorción de las hojas. Finalmente se tienen en conclusiones que el ser humano en sus actividades que realiza, industriales, agrícolas, etcétera, por la búsqueda de un beneficio lucrativo, se siguen dañando los ecosistemas. En este caso, en la sabana de Bogotá, los metales pesados y los pesticidas han dañado el suelo y lo han contaminado. Es importante siempre identificar cuáles son las fuentes de contaminación y así tomar las medidas de mitigación y eliminación para conservar los ecosistemas que rodea el planeta. Como se hizo en este caso, que se buscó el método que fuera más favorable, siendo el de fitorremediación. Muchas gracias por la atención. Acá dejo la bibliografía.